soy María Fernanda Díaz y los invitamos a la comunidad Llamas de Fuego para las Naciones, sede Paipa, Boyacá. Los sábados 9 de la mañana y 4 de la tarde. Nuestra dirección, calle 27, número 1697, piso número 2, en el barrio 1 de Mayo, en Paipa, Boyacá. Hola, te invitamos a la escuela de niños en donde puedas divertirte y aprender de la Torá aquí en Paipa, Boyacá. En Paipa, Boyacá tenemos escuela de danza y alabanza. Acompáñanos a nuestros tiempos de ayuno los días martes 5 de la tarde. ¿Cómo limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Salmo 119:9. Todos los sábados, escuela juvenil a las 4 de la tarde. Te esperamos. Bueno, buenos días a todos los que nos escuchan a través de nuestra fanpage y de nuestro canal de YouTube. Hoy vamos a entrar en la tercera parte de estos estudios que hemos venido realizando a través de la mente, el corazón y la Torá de Yahweh, ¿sí? Hace 8 días hablábamos sobre ¿qué? En el tiempo de ayuno, los argumentos y la altivez, ¿sí? Y hoy vamos a hablar, bueno, hace 8 días también hablábamos algo sobre la genética, ¿cierto? Y que decía que la genética se podía cambiar a través del poder de la palabra, por las vibraciones que produce la palabra, ¿sí? Veía un video en los cuales ponían un parlante y acá sobre el parlante a una cierta distancia ponían una lámina de metal delgada. Cuando prendían el parlante produce unas vibraciones. El sonido produce unas vibraciones. Entonces, si se le echaba arena sobre esa base metálica, ella comenzaba a empezar a tomar unas formas, ¿sí? Las vibraciones hacen que tomen unas formas. Entonces, ahí uno puede analizar algo físico, pero que también espiritualmente pasa cuando una persona tiene el poder de Yahweh en su boca. Pero también cuando tiene el poder de Hasatán en su boca. Entonces, hoy vamos a empezar a hablar y hoy vamos a estudiar un tema y es el poder de la lengua. ¿La lengua solo trae vida? No. ¿Qué más trae la lengua? Trae destrucción también, trae muerte. Pero eso todo depende en cómo nosotros estemos alineados con Dios. Entonces, lo que les decía ahorita, si mi mente está alineada con Dios, ¿qué sale de mi boca? Vida. ¿Sí? Vida sale de mi boca. Pero si mi mente está alineada con el enemigo y con el sistema de este mundo, ¿qué puede salir? Todo lo que produce el mundo. ¿Y el mundo qué produce? Muerte. ¿Sí? Entonces nosotros podemos ser instrumentos de Dios o podemos ser un instrumento del enemigo. ¿Usted qué quiere ser? Un instrumento de Dios, ¿cierto? Dice porque, y volvemos a tocar ese punto porque es muy importante, porque dice Dios, he puesto delante de ti 2 caminos. ¿Cuál es el primer camino que ha puesto? El camino de vida. El camino de vida. ¿Y qué pasa con el camino de la vida? Trae vida. Y dice que trae vida y en abundancia. Para ti y tus generaciones. Pero también has puesto delante un camino de muerte. ¿Qué trae? Muerte y destrucción. ¿Sí? Entonces, cuando Dios nos dice, pero te digo que escojas el camino de vida. O sea, nos está diciendo, escojan este camino. ¿Mm?
que ese es el camino que te va a hacer bien. Entonces, cuando Dios pone esas dos situaciones, nos da la capacidad a nosotros de lo que hablábamos hace un tiempo atrás, y es el libre albedrío, la capacidad de tomar una decisión. Cada uno de nosotros tenemos la capacidad de tomar decisiones. O sea, usted decide a quién servirle. ¿Sí? Pero esa decisión va con hechos, con acciones. Entonces, si esa persona tiene acciones negativas, ¿a quién le está sirviendo? Pero si esas acciones tienen un contexto positivo relacionado a la voluntad de Dios, ¿a quién le sirves? A Dios. ¿Sí? Entonces, por eso vamos a empezar a hablar hoy sobre el poder de la lengua. ¿Sí? Santiago capítulo 3 nos habla de los maestros, pongan mucha atención porque empieza hablando de los maestros, ¿sí? Y después empieza a hablar sobre la lengua, ¿sí? Entonces, lo que trae un maestro, ¿quién es un maestro? El que enseña. O sea que el maestro tiene la capacidad de enseñar también lo bueno o también lo malo, dependiendo bajo qué esté su voluntad. ¿Quién puso la voluntad en su mente y en su corazón? ¿Dios o el enemigo? Eso se demuestra según las acciones y según su comportamiento. ¿Listo? Entonces, pero hoy no nos vamos a enfocar sobre Santiago 3, aunque vamos a tomar un punto, pero no nos vamos a enfocar sobre Santiago 3, porque me fui más para atrás, me fui más hacia atrás. ¿Desde dónde nació esto? ¿Y por qué esto está en el ser humano si Dios nos creó a su imagen y a su semejanza? Y eso no puede provenir de Dios, ¿cierto? Y el poder de la lengua hacia lo malo no puede venir de Dios. ¿Qué alteró eso? ¿O quién alteró esa naturaleza divina que nosotros teníamos? ¿Quién la alteró y la convirtió en una naturaleza caída? ¿Sí? Entonces, el poder de la lengua no fue sino hasta que Hasatán entró en escena que el poder de las palabras se corrompió para traer muerte y destrucción. Estoy mirando desde el punto en que ¿quién puso eso en el ser humano? ¿Mm? ¿Dios cómo nos creó? A su imagen y a su semejanza. O sea, con todos sus dones. ¿Solo sus dones? No, en toda su perfección de santidad. ¿Qué pasó? Pero, ¿Cómo Dios nos creó a nosotros? Sí. Exacto, sí, con los atributos que Él tiene. ¿Sí? No es que Él nos creó a su imagen y a su semejanza, es que yo me parezco a Dios porque como somos genética, entonces me creo igual. Él también es morenito, así. ¿Mm? Entonces, Él nos creó a su imagen y a su semejanza. Dice, la Torá le otorga importancia vital a lo que decimos. La palabra tiene el poder de elevar al hombre y a su prójimo cuando es empleada correctamente, o de causar la degradación de una persona, una comunidad y hasta el mundo en su totalidad cuando es expresada como una lashon hará. Lashon hará, Lashon Hara, Lashon Hara. ¿Qué es la Lashon Hara? La lengua malvada. Acá lo toma como una calumnia. ¿Qué más es la Lashon Hara? ¿era una qué? Una calumnia. La lengua malvada es la Lashon Hara. O sea que el ser humano, con su lengua, ¿qué puede hacer? Destruir.
O bendecir. calumniar, Sí. murmurar, Murmurar. hablar, Chisme. ese también. ¿A quién le gusta el chisme? ¿A nadie le gusta el chisme? Ah, y ahora me van a decir, no, a ninguno le gusta el chisme. Y ahorita vamos a ver, porque uno dice, no, yo no soy chismoso. Pues a veces sí uno comete el error de hablar de alguien, pero pues Uno comete errores, pero porque es algo natural que sale de la persona. Es algo que Satanás implantó en el ser humano, ¿sí? Entonces sale como algo natural. Como algo que sale natural también es hacer lo malo, ¿cierto? Hacíamos y tomábamos referencia a una persona que es sordomuda. Y la persona salen como cosas de su boca, pero no se entiende. Balbuceos, ¿sí? Pero póngalo a decir groserías a ver si se le entienden. ¿Se le entienden? sí, Ah, ¿y por qué? por la naturaleza caída y por la condición más baja del ser humano. Por la naturaleza caída. Entonces uno dice, oiga, si no sabe hablar, entonces ¿por qué sí sabe decir malas palabras? Diga buenas palabras y verá que no las puede expresar, pero diga malas palabras, la maledicencia y se le entiende. ¿Sí ve el poder de la lengua? De ahí todas las misbots, ¿qué es misbot? Mandamientos que la Torah nos transmite para ayudarnos a prevenir la lashon hara. O sea que Dios nos puso algo a favor nuestro para que nosotros no cayéramos en ese error, para corregir algo que Satanás había implantado en el ser humano. De ahí todos los misbots que la Torah nos transmite para ayudarnos a prevenir la lashon hara, que consciente o inconscientemente, ¿cómo actúa la lashon hara? Consciente o inconscientemente, tanto daño puede causar. La vida y la muerte están en manos de la lengua. ¿Sí ves la importancia de cuando Dios pone algo para sujetar? Dios siempre nos pone algo, con esto ustedes sujeten. ¿Y cómo es la forma en que Dios nos enseña a sujetar nuestra lengua? Pues callando, la sabiduría, ¿sí? Dice que por eso la boca tiene como si fueran 12 cerrojos, ¿sí? ¿Cuál es el primer cerrojo? Los dientes. Vamos así. No. No, haga la prueba. Haga así, hable. Ahí. Ahora ponga el segundo cerrojo. ¿Sí? Entonces por eso nos pone 12 cerrojos. Para que cierre esa boca. ¿Sí? Cierre esa lengua, sea sabio cuando usted habla. Que su mente esté conectada conmigo para que las palabras que salgan de su boca sean para edificar, no para destruir. Entonces, la primera vez en la Torá aparece la lashon hara es en Bereshit, en Génesis, en el episodio de la serpiente, ¿sí se acuerdan? La serpiente incita ¿a quién? A Eva, a comer del árbol prohibido, el árbol del conocimiento del bien y del mal. La serpiente hace razonar a Eva y le dice que es ridículo pensar que Yahweh creó algo malo para el hombre. ¿Sí ve cómo es de astuta la serpiente? ¿Qué le dijo a Eva? ¿Cómo empezó a decirle? ¿Qué se ganó en Eva? La desobediencia. Ok, sí. La serpiente habló y ella le prestó oído. ¿Mm? Entonces muchas veces, ¿será que nosotros no somos débiles en ese aspecto? ¿Qué diferencia tiene Eva a nosotros?
seres humanos, ¿cierto? Pero resulta que ella le prestó atención. Entonces muchas veces nosotros como seres humanos le prestamos más atención al enemigo que al mismo Dios. ¿Y ahí qué pasó? Entonces en ese momento, con un mandamiento que ha establecido Yahweh para estas dos personas que estaban en el huerto en el Edén, que era Eva y era ¿quién? Adán. ¿Cuál fue el mandamiento que él estableció? De todos los árboles del jardín del Edén comerás, menos del árbol del bien y del mal. ¿Ok? Fue un mandamiento. Simplemente, ¿cuál es la función del ser humano? Obedézcalo y cúmplalo. Ya, punto. Cuestione, dice, no cuestione, sino obedézcalo. Es para su bien, es para su beneficio. Porque él sabía qué era y quién estaba al acecho. Entonces, la serpiente hace razonar a Eva y le dice que es ridículo pensar que Yahweh creó algo malo para el hombre, ¿cierto? ¿Dios creó algo malo? No, ¿cierto? Lo que dice la serpiente es verdad, siendo que todo fue creado con sabiduría bueno en su tiempo, con una sabiduría buena y en su tiempo, ¿sí? Entonces, ¿qué hizo la serpiente? Cogió algo que había dicho Yahweh y lo cogió y lo modificó a su manera para hacer creer al ser humano. Pero es que ese Dios sí es bien exagerado. Yo no creo que Dios sea así. Entonces lo pone a uno, o pone al ser humano a qué? A dudar en su mente. Como que, oiga, sí, yo no lo había pensado de esa manera. Vamos a seguir. Hasatán no es un Dios, sino es un ángel caído. ¿Listo? No pertenece al mismo género, el género de Dios. Por consiguiente, no hay poder creador en él. Y vamos a poder entender por qué Satanás empezó a establecer esa lashon hará, la lengua. Santiago nos dice que la lengua, siendo un pequeño órgano, es como un pequeño fuego puesto en un bosque. ¿Qué hace? ¿Cómo empieza un incendio en un bosque? Con una chispita. ¿Y en qué se convierte? En quemar todo un bosque. O sea que tiene un poder grande, ¿sí? Si usted se da cuenta, su lengua en proporción a su cuerpo, ¿cómo es? Es algo pequeño, ¿cierto? Yo creo que es que como un 2%, como un 5% del tamaño del cuerpo de cada uno y el poder que tiene. Dice que la lengua también, así como para medio enseñarles también un poquito de lo que dice Santiago, dice que es como el timón de un barco. ¿Cómo es el timón de un barco? Ah, sí. ¿Cómo es el barco? Pero esto maneja el barco. ¿Sí? Ese pequeño timón maneja el barco y hace relación la lengua con ese timón. ¿Tiene poder la lengua? Ok. Entonces, ¿por qué Satanás quería influir sobre ese poder? ¿Para qué quería influir sobre ese poder del ser humano que tenía? Porque él no tenía el poder creador de Yahweh. ¿Sí? Él no tenía. Dice que nosotros, y lo voy a volver a tomar, nosotros a través, como siervos de Dios, ¿sí? Nosotros podemos dar vida. Tenemos un poder que sale de nuestra boca. ¿Y Hasatán cómo utiliza ese poder? Para traer muerte. ¿A él le interesaba manipular la lengua? Claro, manipular la lengua del ser humano. ¿Ustedes cuántas personas creen que hay afuera a través de su palabra transmitiendo muerte? O sea que tomó el control de eso, Satanás.
Y entre los mismos seres humanos, entre palabras, ¿qué pasa? Se destruyen. ¿Ustedes no han visto que las palabras producen más daño que le peguen a uno una cachetada? Señor, duele más, ¿Mm? duele más que la- Porque uno dice, uy, lastimaste mi corazón. Porque produce un dolor, produce algo muy fuerte. Pero, como nosotros somos siervos de Dios, nosotros decimos, oiga, lo que usted me está diciendo son palabras de muerte. O sea que lo que usted está diciendo no es de Dios. Entonces, ¿usted por qué las cree? ¿Mm? ¿Y si ve cómo el enemigo manipula la mente? Entonces, el enemigo trae y le empieza a hablar a usted. Camila. Vaya. Camila. Quédese aquí. Y empieza así muy sigilosamente. Y uno dice, no, pues sí. Y empieza a creerle más al enemigo que a Dios. Como un ángel de Dios, porque Lucifer era un ángel de Dios. Como un ángel de Dios, Lucifer, Satanás tenía prohibido actuar por su voluntad propia. Los ángeles tienen prohibido actuar bajo su voluntad propia. ¿Nosotros lo tenemos prohibido? No. Claro que sí, nosotros tenemos prohibido actuar bajo nuestra propia voluntad. Nosotros tenemos que actuar es bajo la voluntad de Yahweh, porque por eso es que yo hago lo que a mí se me da la voluntad. ¿Mm? Y cuando yo tengo ese pensamiento de que yo hago lo que a mí se me da la voluntad o mi voluntad, ¿la voluntad de quién está? ¿De Satanás o de Dios? De Satanás. Ah, ok. Pero entonces como yo hago lo que quiero, cuando yo entro, tengo esa techúa, ese arrepentimiento con Dios, yo digo, acá estoy y me someto a ti. Ya no me someto más a Satanás, sino me someto a ti. Y entonces, ¿qué pasó? Me digo, me someto ante ti, salen las palabras de mi boca y hago otra cosa. ¿Mm? Ahorita vamos a ver un texto en el cual nos dice ese punto del que les estoy hablando. Sin embargo, él escogió exaltarse a sí mismo por encima de Dios. ¿Qué hizo Satanás? Exaltarse a él mismo por encima de Dios. O sea, había un orgullo y una altivez. Y creó argumentos. ¿Y ustedes no ven que el ser humano actúa de la misma forma? Mire, ayer o esta mañana que estábamos hablando mi esposa sobre el Titanic y sobre el que construyó el Titanic, ¿qué dijo? Ni Dios. Que ni Dios puede hundir este barco. Ah, ¿qué hizo cuando él dijo ni Dios hundirá este barco? Altivez, ¿sí? Quiso sobrepasar el poder de Dios, quiso creerse más que Dios. ¿Y Dios qué hizo? ¿Así? Ah, bueno. Entonces, sin embargo, él escogió exaltarse a sí mismo por encima de Dios. Trató de usar el poder de las palabras contra Dios cuando dijo. Vamos a ver Isaías 14, 13, 14. ¿Qué nos dice? O no, antes, bueno, lo vamos buscando. Voy a decirles acá cuando aún los ángeles están sujetos bajo la voluntad de Dios y no bajo la voluntad de ellos. Porque los ángeles también fueron creados con algo que fue el libre albedrío, igual que nosotros. O sea, la capacidad de tomar decisiones por su cuenta. ¿Nosotros tenemos la capacidad de tomar decisiones por nuestra cuenta? Claro, claro que sí. Pero nosotros estamos sujetos a la voluntad de Dios, no sujetos a mi voluntad carnal y pecaminosa, que quiere otra cosa. Entonces hay un texto en Salmo 103,
versículo 20 y 21, ¿qué nos dice? Salmo 103, versículos 20 y 21. Bendecid a Yahweh, vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra. Ok. ¿Qué dice de los ángeles? Alabar a Dios, Bendecid a Yahweh. ¿sí? O bendecid a Yahweh. Ustedes, ángeles, dice en esta versión. Ustedes los poderosos que llevan a cabo sus planes, que están atentos a cada uno de sus mandatos. ¿Mandatos de quién? De Yahweh. El 21, ¿qué dice? Bendecid a Yahweh, vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos, que hacéis su voluntad. Ok, en la nueva traducción, ¿qué nos dice? Sí, alaben al Adón, ejércitos de ángeles que le sirven y hacen su voluntad. Ah, bueno. Entonces nos está diciendo que sus ángeles hacen su voluntad. ¿Cómo se traduce la palabra ángel? Del hebreo. Malak, sí. ¿Y malak qué quiere decir? Enviado mensajero. Un mensajero. Entonces, nosotros cuando llevamos la palabra somos como ángeles. Mensajeros. ¿Listo? Entonces, como mensajeros, ¿qué tenemos que hacer? Hacer la voluntad de Yahweh. Dice, sí, alaben al Adón, ejércitos de ángeles, que le sirven y hacen su voluntad. Y ahí está el texto de que los ángeles también se sujetan a la voluntad de Dios. Y así como los ángeles se sujetan a la voluntad de Dios, nosotros también, la obligación de nosotros es sujetarnos a la voluntad de Dios. ¿Listo? Entonces, ahora sí vamos a mirar el punto, porque pues no quería dejar pasar como por alto eso, porque dicen, no, es que Andrés está diciendo pura carreta. ¿Sí? Entonces, la palabra es la que va por encima de todo. Y la palabra es la que nos instruye. Entonces, por eso les traje a colación ese texto. Entonces, ¿de qué estábamos hablando? De que Hasatán se quería exaltar por encima de Dios. Y trató de usar el poder de sus palabras, ¿para qué? Para contender con Dios. ¿Y qué dice Isaías 14, 13, 14? Pues tú decías a ti mismo, subiré al cielo para poner mi trono por encima de las estrellas de Yahweh. Voy a presidir en el monte de los dioses, muy lejano en el norte. Escalaré hasta los cielos más altos y seré como el Altísimo. En cambio serás baja. ¿Hasta cuándo? Hasta el 14. Escalaré Ok. hasta los cielos más altos y seré como el Altísimo. Ah, ¿cuál fue la intención de Satanás? El querer tomar el lugar y la posición de Dios. ¿Ustedes creen que lo puede lograr? Ok. ¿Quién puede contender con el Creador? Y esto es también para nosotros, ¿sí? Porque muchas veces cuando nosotros somos altivos, queremos ser mayores que Dios. O sea, queremos levantarnos y no es en contra de los siervos, sino es en contra del mismo Eterno. Entonces empieza uno a actuar como Satanás. Es que esa altivez mía. Como cuando veíamos que enseñaba que lo miraban a uno así por encima del hombro de arriba abajo y lo examinaban. Uy. Entonces, eso nos enseña también el discernimiento. Esto nos enseña a discernir las personas que están bajo el control de Satanás y que están haciendo la voluntad de Satanás. Son altivas porque se parecen a él. Dice Yeshua, generación de víboras, que les gusta hacer lo que hace su padre el diablo, ¿cierto? Entonces, ¿qué nos dice hacer? Dice ese texto. Entonces, dice, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Dice, al escoger sus propias palabras, Satanás quebrantó una ley fundamental del mundo espiritual. Violó los límites de su autoridad y eligió ponerse en contra de Dios. Perdón, estamos perdidos, digo 13,
14, 13, 14. 14, Isaías 14, 13, 14. Al escoger sus propias palabras, ¿quién? Satanás quebrantó una ley fundamental del mundo espiritual, violó los límites de su autoridad y eligió ponerse en contra de Dios. Violó los límites de su autoridad y eligió ponerse en contra de Dios. Hasatán dijo, seré semejante al Altísimo. Junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono. Pero Dios lo refutó respondiéndole algo. ¿Qué dice el 15? Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. ¿Qué dijo Dios con el poder de su palabra? Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. En esta versión dice, En cambio serás bajado al lugar de los muertos, a las profundidades más hondas. Ok. Entonces, ¿quién tenía más palabra? ¿Quién tenía más poder en sus palabras? Ah, ok. En ese momento las palabras de ambos se enfrentaron. ¿Sí es lo que hubo ahí? Satanás diciéndole al Padre y el Padre. Hubo un cruce de palabras. Y la palabra de Yahweh reinó triunfante por encima de la palabra de un poder de un ángel. De inmediato Satanás fue expulsado del cielo. Usando la astucia y el engaño, Satanás se acercó a Adán y a Eva en el huerto del Edén. O sea, él fue expulsado del cielo, ¿sí? Pero no se quedó quieto, sino que ¿qué empezó a hacer? Usando la astucia y el engaño, Satanás se acercó a Adán y a Eva en el huerto del Edén. En Génesis 3 veremos cómo Hasatán usó muy sutilmente las palabras que Dios le había hablado. El enemigo retó la fe, o sea, retó la fidelidad y la lealtad que tenía Eva hacia Dios. Y la obediencia de los humanos. El enemigo retó la fe, la fidelidad y la lealtad y la obediencia de los humanos. Dios había dicho, Génesis 2, 16, 17, ¿qué nos dice? Y este era el mandato que Dios había establecido para ellos dentro del huerto del Edén. ¿Y qué les dijo? 2, 16, 17. y mandó Yahweh, el Elohim, al hombre diciendo, de tu árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Ok, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comeréis, ciertamente morirás. ¿Listo? Esa era la instrucción que Dios les había dado a ellos. Todo estaba bien, ¿cierto? Hacia acá apareció ¿quién? Sí, Hasatán, la serpiente antigua. Pero Satanás vino en forma de serpiente y le dijo, ¿con qué Dios os ha dicho? Génesis 3.1, ¿qué dice? Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Yahweh el Elohim había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Yahweh os ha dicho. Ok, hasta ahí. ¿Con qué Yahweh os ha dicho? ¿Cómo está escrito ahí? ¿Con signos de interrogación? ¿Qué quiere decir eso? Es una pregunta. No, es un cuestionamiento. Hasatán estaba cuestionando una orden que había dado Dios. Ah, con que Yahweh ha dicho. Así como, ¿sí? Entonces Satanás está, con que tal persona dijo que iba a hacer tal cosa. Y está ahí, pendiente de lo que cada uno hace. Tan bonito que hablan.
En la nueva versión internacional dice algo así. ¿Es verdad que Dios dijo eso? Esa es otra versión de otra escritura. Tengamos cuidado de esas palabras sutiles que dice el enemigo y que pone en nuestras mentes. Cuando Dios dice, no asesinarás, ¿a qué se estaba relacionando Dios con ese mandamiento? ¿Qué es un asesinato? ¿Es igual a no matar? Pero también puede uno matar a una persona con una palabra. ¿La palabra es no matar o no asesinar? No asesinar. ¿Por qué es no asesinar? Porque es algo premeditado. Es algo. El asesinato es algo que se maquinó con un tiempo para llegar a hacerlo. ¿Sí? ¿Por qué Dios puso ese mandamiento? ¿Será que el ser humano tenía la capacidad de asesinar? ¿A través de qué? Y qué cosa, ¿no? ¿Qué cosa esa lengua? Dice por ahí alguien, tremendo. ¿Sí? Tremendo el poder de la lengua. Sí, tremendo el poder de la lengua manipulado por Satanás. Pero también tremendo el poder de la lengua para dar vida haciendo la voluntad de Dios. Entonces, nosotros estamos aquí ¿para qué? Para traer vida y hacer la voluntad de Dios. Entonces, ¿por qué se hace lo contrario? Primera Timoteo 2:14. Primera de Timoteo 2:14. Ahora bien, no fue Adán el engañado por Satanás. La mujer fue la engañada y la consecuencia fue el pecado. Ok. ¿Quién fue engañada? La mujer fue engañada, ¿cierto? ¿Esto qué nos quiere decir? ¿Quién es más propenso a escuchar la voz del enemigo? La mujer, ¿cuál es la debilidad de la mujer? El oído. ¿Sí? ¿Cómo utiliza? Vámonos un poquitico en el mundo. ¿Sí? Llega un hombre, ve a una mujer y le dice, oiga, vamos a empezar como a mirar a ver, necesito conseguir algo de esa mujer, ¿cierto? ¿Y cómo empieza el hombre a buscar algo en esa mujer? ¿A través de qué? De sus palabras. Y empieza a hablarle, ven, tú eres linda, tú eres hermosa, y aquí, y allí. Y logra su cometido y chao. ¿Ella por dónde fue débil? Por lo que le dijo, ¿sí? Entonces hay una debilidad. Vemos que la mujer fue engañada, pero el hombre no. Adán tenía los ojos bien abiertos y sabía lo que hacía cuando desobedeció el mandamiento de Dios. Tomó el fruto prohibido. Por la desobediencia del hombre, Satanás pudo obtener autoridad en la tierra. ¿Sí? Por la desobediencia del hombre, Satanás, ¿qué? Pudo obtener autoridad sobre la tierra. ¿Sí? Así fue como se convirtió en el Dios del ser humano, o como se llama en 2 Corintios 4:4, ¿qué nos dice? ¿Que Él es el qué? El Dios de este mundo. ¿Qué dice el texto bien? 2 Corintios 4:4. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Yeshua, el cual es la imagen de Yahweh. Ok, anoche hablamos algo con Camilo. ¿Quién es una persona incrédula? Los que no. Los que están o los que son faltos de emuná. Faltos de conocimiento. Faltos de emuná son los incrédulos. O sea, los que le falta lealtad, fidelidad, ¿qué más? Confianza hacia Dios. ¿Hay muchos? Ok. Aunque Satanás no tenía poder creativo propio,
usa el poder creador de las palabras de los seres humanos para manipular las circunstancias en el mundo. El diablo, Satanás, la serpiente antigua, solo falsifica las cosas reales. Toma lo que Dios ya ha creado y lo tergiversa para sus propios intereses. ¿Qué hace Satanás? Tergiversa para sus intereses. Por eso dice que él es el adversario, él es el engañador, él es el padre de las mentiras. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa ahí? ¿Por qué Satanás tenía como esas ansias de manipular al ser humano? ¿Para qué? Para gobernar el hombre. Para que entre todos mismos se destruyeran solitos. ¿Sí? Entre todos en un revuelto y todos empezándose a dar uno con el otro. Y empezándose a destruir. ¿A través de qué? De lo que salía de su boca. Del poder de la lengua. Entonces, Hasatán toma el control de una persona y Satanás no se le presenta lo que decía, sí, yo soy Hasatán. Haga esto. No, él coge a una persona. ¿Qué hace con esa persona? ¿La qué? La envuelve, o sea, hay una posesión demoníaca y ese demonio hace que esa persona hable destrucción de su boca. ¿Sí ve cómo opera Satanás? Él se toma su tiempo. Decíamos que él coge y es como cuando él coge uno del anzuelo y lo bota. ¿Y qué se queda esperando ahí? Que pique, ¿cierto? Ahí bota, el señuelo lo bota. Y cuando pique, venga para acá. ¿Cuándo pica el ser humano ahí? Cuando le da la cabida en pensamientos, en acciones, en cosas que no cumple y que habla mucho. Y llega y lo coge y venga para acá. Y ahí lo tiene. En Santiago 3:6, ¿qué nos dice? Santiago 3:6. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. Ok, espera un momentico ahí. ¿Y la lengua qué es? Un fuego, un mundo de iniquidad, dice acá. ¿Qué más? La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Ok, vamos a ver ese punto también. Dice, la lengua es un fuego, es un mundo de iniquidad. La lengua, que es uno de nuestros miembros, contamina todo el cuerpo. A través de su lengua, ¿qué pasa? ¿Usted peca? A través de su lengua usted peca, y si con su lengua pecó, contaminó todo el cuerpo, ¿sí? Ah, no, es que se me contaminaron solo los dientes. No, todo el cuerpo lo contamina. Encendida por la gehenna. Y esa gehenna que habla acá es un poder maligno, o sea, es influenciada por algo para que actúe de esa forma. Prende fuego a la rueda de la vida desde sus comienzos. ¿Desde dónde? Desde sus comienzos. ¿Cuándo fue ese inicio de eso? Acá nos está diciendo de sus comienzos. O sea, desde Génesis capítulo 3, versículo 1. Desde ahí, Satanás, ¿qué hizo? Con el poder maligno que tiene él, manipuló para poder establecer algo de lo que él necesitaba que fuera el ser humano. Aquí va otro punto. Cuando nosotros hablamos de los ángeles caídos, en este tiempo los seres híbridos, Satanás, ¿ustedes creen que un cuerpo santificado lo puede tomar para él genéticamente modificarlo, para él habitar en esos cuerpos? No lo puede hacer, ¿cierto? Por eso él busca algo que esté contaminado, o sea, busca algo que tenga pecado, que esté sucio,
para poder habitar. Entonces ahí puede empezar a modificar genéticamente esos cuerpos para él poder habitar. ¿Sí ve cómo es tan astuto? Por eso dice la serpiente astuta, ¿sí? Pero esa astucia es con un fin negativo, con un fin malévolo. Y eso lo aprendíamos hace 8 días, si no estoy mal. Entonces dice que prende fuego a la rueda de la vida desde sus comienzos. ¿Por qué la rueda de la vida? ¿Qué hace uno? Uno anda, nada se crece, se reproduce, muere, nada se crece, se reproduce, muere. Andamos en un círculo, ¿cierto? Leemos que la lengua es inflamada por un poder maligno. Satanás desea usar la lengua de las personas, esas criaturas que pertenecen al género de Dios y cuyas lenguas son muy poderosas. La lengua del ser humano tiene mucho poder. Recordemos que la humanidad fue creada de la imagen de Dios. Una pregunta, si Hasatán quiere destruir el cuerpo del creyente en el Mashiach, ¿cómo lo hará? Y la respuesta es, divide y conquista. Dividir y conquistar es una de las reglas fundamentales de la guerra, ¿cierto? Y nosotros estamos en una guerra, como dijo Pablo en Efesios 6:12, porque nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados, contra autoridades, contra los gobernantes de estas tinieblas, contra espíritus de maldad en los lugares celestiales. Como verdaderos creyentes estamos en una batalla de sobrevivir en nuestra emuná contra un potente e insidioso enemigo Hasatán, el adversario, y la existencia de Hasatán es un hecho, no una superstición. ¿Qué nos está diciendo acá? Nosotros tenemos una lucha, y esa lucha no es mañana, ni pasado mañana, ni en un mes, ni en un año, sino es absolutamente todos los días, ¿sí? Por eso es que también aprendíamos anteriormente de que nosotros no nos podemos descuidar, ¿sí? Porque si nos descuidamos, ¿qué pasa? Que ese momento es el que está buscando el enemigo para entrar, para dividir y para destruir, ¿sí? Entonces, veíamos que cuando una persona se aleja del lugar de congregación, de ese cerco espiritual, queda como expuesta, ¿sí? ¿Y qué viene a esa persona? ¿Cómo empieza el enemigo a manipular a esa persona? Por sus pensamientos, ¿sí? ¿Y sabe qué hace por medio de sus pensamientos? Traer argumentos y salir palabras de su boca. Se está condenando. Entonces, el enemigo es muy astuto. Por eso no le debemos de dar cabida, ¿sí? Debemos de también tener como nosotros, oiga, si yo me alejo, yo quedo expuesto. Entonces, yo quiero quedar expuesto, ¿cierto que no? Entonces, vamos a seguir. Hasatán es el afirmado enemigo del cual el Mashiach, del cuerpo del Mashiach, perdón. Hasatán es el enemigo del cuerpo del Mashiach. ¿Quiénes somos el cuerpo del Mashiach? Nosotros. El adversario odia a las personas que proclaman la verdad, las buenas noticias de salvación, y quiere destruirlas. Entonces no se relajen, porque así como él para nosotros es un enemigo, nosotros también para él, porque a él no le gusta que nosotros podamos decir las buenas noticias, que arrebatemos las almas de las garras de él, ¿sí? Por eso hay una lucha, por eso hay una batalla. El adversario no va a parar por nada para dañar, perjudicar, difamar y destruir completamente el cuerpo del creyente en el Mashiach. Sus divisas malvadas son muchas. El enemigo usa cada arma que tenga disponible para atacar, destruir y dividir el cuerpo del Mashiach.
El enemigo sabe bien que un cuerpo del creyente en el Mashiach dividido contra sí misma, a largo plazo no podrá estar firme. El enemigo sabe que si entra y divide, va a quitar una firmeza que Dios había establecido. Por eso es que nosotros no nos podemos descuidar, ¿sí? Y cuando Satanás venga a traer división, ¿nosotros qué tenemos que hacer? Ser un cerco. Porque como que se trata de salir, no, venga para acá, ¿sí? No se salga de esta cobertura, porque si usted se sale de esta cobertura, queda expuesto. Y de pronto resulta, no sé, por ahí en la iglesia católica. O decir, no, es que yo me voy. Cuando salen esas palabras de mi boca, ¿qué pasa? ¿Yo qué permití? ¿Sí? Dice, es que yo me voy porque a mí no me entienden. ¿Le está diciendo a Dios o le está diciendo a los siervos? Hasatán es comparado a un león cazador que anda buscando a quien matar. Pero, ¿qué tipo de presa persigue un león? El enemigo busca el miembro más débil de la manada. Acecha a los extraviados, a los heridos. Persigue a los jóvenes, a los cojos, a los cansados. Y cuando él los caza, ¿a dónde los ataca? Literalmente, ¿a dónde ataca el león? En el cuello. ¿Por qué tenemos en el cuello nosotros? Una vena principal. Entonces, si nos da ahí, hasta ahí llegó, ¿sí? Él sabe dónde atacar. El miembro, esto es el miembro más débil en la anatomía de los animales y de los seres humanos. Acá, porque es a donde están las arterias principales, las venas principales. Entonces, si una vena de esas es cortada, Hasatán no es diferente. Él acecha los miembros más débiles del cuerpo del creyente en el Mashiach, aquellos que son más vulnerables, y él busca los puntos débiles de los miembros fuertes también. ¿Ustedes creen que Satanás duerme? Ok. Ninguno de nosotros estamos totalmente libres de debilidades. Nosotros no estamos libres de debilidades. Nosotros como seres humanos tenemos debilidades, ¿cierto? Pero eso no quiere decir que esas debilidades me gobiernen, porque esas debilidades están sujetas por algo que se llama Ruach HaKodesh. ¿Qué dice Marcos 14:38? Algo que dijo el Mashiach. Velen y oren para que no cedan ante la tentación, porque el espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Ok. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil, ¿cierto? Léelo en esa versión, Camilo. Marcos 14:38. Velad y orad. Velad y orad. ¿Qué es velad? Estar atentos, no dormir, ¿cierto? Hablábamos del centinela. ¿Qué pasa si el centinela se duerme? Lo matan a él y el resto de ahí para adentro. Exacto. Entonces, velad y qué? Y orad, ¿sí? ¿Qué más? Para que no entréis en tentación. Para que no entréis en tentación. O sea, ¿quién es el que trae la tentación? Satanás. Ok. ¿Qué más dice? El espíritu a la verdad está dispuesto. Ok, siempre el espíritu está dispuesto cuando yo también estoy dispuesto a que el espíritu esté en mi vida. ¿Qué más? Pero la carne es débil. Pero la carne es débil, ¿cierto? O sea, hay una condición del ser humano y es que la carne es débil. Pero si está sujeta al Espíritu Santo, se convierte o hay una fortaleza que no permite que esa naturaleza pecaminosa actúe sobre esa carne. Y todos nosotros somos carne, todos tenemos puntos vulnerables. Son esos puntos que debemos proteger para poder resistir al adversario. Una de las debilidades más fundamentales en casi todos los seres humanos es el impulso
al chisme. O sea, la lesión hará. ¿En qué punto es vulnerable el ser humano? ¿Y de dónde sale el chisme? De la lengua. O sea, Dios nos está diciendo, cuidado porque en su naturaleza carnal, su lengua es vulnerable. ¿Sí? Es mejor que esté sujeta a mi voluntad y no esté sujeta a la voluntad del enemigo, a la voluntad de este mundo, al Dios de este mundo. El hecho de poder dar alguna información es una posición que nos gusta tener en algunos tiempos. Cada persona que quiere estar informado o informada, estar al tanto, el conocer algo de otra persona, nos da una temporaria ventaja sobre ellos. Todos hemos negociado algo por alguna información. Te diré sobre fulano si tú me dices que sabes. ¿Suena esto algo como familiar? ¿Todos nosotros lo hemos hecho? En mi naturaleza pasada, sí. En mi naturaleza caída. Lo que no es normal hacerlo es mientras que estoy acá, ¿sí? Cuando yo me arrepentí, dije, te voy a seguir, Dios. Te voy a seguir porque tú fuiste bueno conmigo. Pero es que sí, tú fuiste bueno conmigo, pero es que a mí me gusta saber de los demás. En forma de chisme, ¿sí? Como seres humanos nos gustan los escándalos. Uy, pasó, uy, se están dando por allá, uy, camine a ver qué fue lo que pasó. Eso sale. Y a mí eso sí eso algo aquí ahí me enerva es eso. ¿Y de qué va a hacer uno allá? ¿Para qué necesita saber? ¿Se quiere exponer? ¿Sí? ¿Cuánta gente lo han matado por salir y mirar allá? Y resulta él muerto. A mí me da muchos nervios. Ha pasado. Entonces, o no, uy, la vecina está gritando por allá, uy, se agarró con el marido. Eso yo creo que llegó borracho. O eso yo creo que, y empieza uno. Sí. Y dije, no, mañana le voy a averiguar a la señora del frente, que yo creo que ella sí vio todo. Dígame si no es así el ser humano. ¿Cierto? Y siempre quiere saber más. ¿Para qué? ¿Qué quiere alimentar? Pues quiere alimentar su lengua. Controla esa berraca lengua. ¿Sí? Nos dice Dios, controlen esa berraca lengua, sujétela a mí. Pero vamos a estudiar la Torá. Y por eso es que muchas veces no actuamos o no decimos algo y no actuamos según lo que decimos. Por eso yo les preguntaba anteriormente, al comenzar, yo les decía, ¿de qué hablamos en el tiempo de ayuno? ¿Por qué no nos interesamos por preguntar? Dios, ¿qué habló ese día? No pude estar, pero Dios, ¿qué habló ese día? Pero pasa algo y, vecina, ¿qué pasó? Es que escuché que estaban peleando, ¿usted sabe qué pasó? Y la vecina, imagínese qué tal y tal cosa. ¡Ay, no me diga! Y se empieza a alimentar eso. Y el ser humano se siente tan lleno por eso. Pero nunca preguntan, venga, ¿y qué dijo Dios? ¿Qué es lo que Dios nos está cuidando? ¿Qué Dios es lo que anhela de mí en este tiempo? Es lo que dice, ¿no? Como que no nos interesa. Todos hemos tomado parte de las excavaciones de suciedad y hemos intercambiado informaciones con otros. Para la mayoría de nosotros esto viene naturalmente, pero no significa que esté correcto, solo porque viene naturalmente y fácil. ¿Produciría unidad en el cuerpo del creyente en el Mashiach el intercambio de chismes y escándalos? ¿Qué produce eso en una comunidad? Imagínense que Daniela
Esa Daniela sí, uy, no. ¿Qué le está sembrando en el corazón a la persona? Que no la mire de una manera correcta. Ah, ok. ¿Le gusta el chisme y el escándalo al ser humano? Mire este proverbio y téngaselo, mejor dicho, apúntenlo en un papel y pónganlo en la boca. Proverbios 16, 27, 28. Los sinvergüenzas crean problemas, sus palabras son un fuego destructor. El alborotador siembra conflictos, el chisme separa a los mejores amigos. ¿Cuántos mejores amigos no se han separado por chismes? Sí. Dicen esta traducción, un canalla planea lo malo. ¿Allá qué dice? ¿Un qué? Un sinvergüenza. Un sinvergüenza. Lo que hay en sus labios es como un fuego abrasador. O sea, Santiago estaba diciendo que la lengua era como ¿qué? Como un pequeño fuego en un bosque. ¿Y qué lo hacía? Lo encendía y lo convertía en algo. Un hombre falso enciende la contienda y el quejoso ahuyenta a sus amigos. ¿Qué hemos podido entender hasta ahí? ¿Nada? ¿Qué podemos tomar para nuestra vida eso que el Padre nos ha enseñado hasta ahí? Frenar nuestra lengua en muchas cosas. Estar bien atentos a toda nuestra enseñanza, pues que Dios nos prohíbe, nos enseña, nos da los ejemplos. Pero que usted mismo dijo al principio, sí, escuchar más y hablar menos. Ok. Escuchar más y hablar menos. Cuando escuchamos más y hablamos menos, cuando nosotros hablamos palabras de vida. ¿Sí? Pero si ven cómo el enemigo manipula la mente del ser humano, ¿y desde dónde empezó? Usted no puede. Usted es un sinvergüenza. ¿Usted cree que es digno de Dios? Y si la persona permite que esos pensamientos den fruto, le creyó más al enemigo que a Dios. ¿Mm? Entonces, ¿qué va a pasar con nosotros? ¿Cómo nosotros debemos de actuar? Sabemos que el enemigo, algo que quiso manipular fue eso. Y vimos desde dónde está esa manipulación. Pero ahora nosotros, ¿qué vamos a hacer? Ser prudentes para hablar. ¿Solamente para hablar? Para todo, para actuar en todas nuestras cosas. ¿Qué pasa cuando nosotros estamos bajo la voluntad de Dios? Actuamos y hablamos conforme a la voluntad de Dios. ¿Cierto? Pero si estamos sujetos a la voluntad de Satanás, a la naturaleza caída, ¿cómo actúa el ser humano? Es donde el chisme, donde esa lengua no se refrena. ¿Mm? Mira que es algo muy, bueno, no sé, pues acá estamos analizando, ¿cierto? Porque hay personas creyentes, bueno, sí, o sea, creyentes como falsos, que Creyentes tibios se llama eso. creyentes tibios, de que ahí porque puedan estar en una comunidad o puedan estar sí, buscando del eterno y todo eso, no, o sea, dicen que o hacen ver, o el enemigo los engaña tanto a tal punto de que digamos, no, pues que si yo solo dije eso, pero eso no es malo, ¿sí? Las cositas, entonces, y digamos, y ellos dicen, no, pero es que ahí el Padre me conoce y Él me perdona, y no, eso fue como un pequeño resbalón que tú dices. Entonces, ¿quién nos está manipulando? ¿Quién está manipulando esa lengua? Aquí vamos ahora a hacer un recorrido porque, pues sí, está la lengua utilizada hacia cuando el enemigo tiene el control, pero vamos a profundizarnos un poquitico más, ¿sí? ¿Ustedes han escuchado la letra P?
que para los estudiosos de acá del día de Shabbat también en la tarde, eso es una letra, no sé si ya llegaron allá, creo que no, no han llegado allá. Hoy es la Kaf, listo. Entonces les voy a adelantar la letra Pei, porque tiene mucha relación. La letra Pei, P-E-I, el cual su significado es boca, abertura, soplar, hablar. El significado de Pei, boca, abertura, soplar, hablar, comunicación de la Torá. Lashon HaKodesh. ¿Qué es la Lashon HaKodesh? La lengua santa. Antes estamos hablando de la Lashon Hara, la lengua malvada. Pero aquí estamos hablando de la Lashon HaKodesh. Entonces, ¿cuál es el significado? Boca, abertura, soplar, hablar, comunicación de la Torá. Lashon HaKodesh, espada, borde, orilla y desparramar. Eso es lo que significa la letra Pei. ¿Listo? Más adelante, cuando estén ustedes en esa clase, se la van a profundizar muchísimo más. Sino que las vamos a... ahorita la tomé porque tiene mucha relación con lo que se está hablando. El cual podemos ver que la boca es la parte del cuerpo en la cual nos podemos acercar a Yahweh a través de la ¿qué? De la tefilá, que es conocida como la oración, y también con la boca uno exalta a Yahweh. ¿Por qué les dije que la adoración al final? Porque yo no puedo venir y pararme acá y que de mi boca salgan dos fuentes. ¿O será que de una misma fuente sale agua amarga y agua dulce? Es que tomé un vaso y me salió amarga. Y tomé otra vez otro poquito y ya me salió dulce. O sale agua amarga o sale agua dulce. ¿Sí? Entonces, de la boca de nosotros, ¿qué sale? Tefilá, oración y exaltación a Yahweh. Cuando nosotros estamos cantando, nosotros no estamos cantando por cantar, sino estamos exaltando el nombre de Yahweh, ¿cierto? Veremos ahora la advertencia que debemos tener cuando debemos de tener cuidado de lo que sale de nuestra boca, que es lo que representa la letra Pei. ¿Qué tenemos que tener cuidado? De lo que sale de nuestra boca. Mateo 15, 18, ¿qué nos dice? Pero lo que sale de la boca realmente está viniendo del corazón. Y eso es lo que hace a una persona impura. ¿Qué hace a una persona impura? Lo que sale del corazón. Lo que sale del corazón. O sea que mi boca no habla por sí sola, sino habla lo que hay en el corazón. O sea, que si hay una lashon hara, ¿qué sale de mi boca? Maldad. Pero si hay una lashon hakodesh, ¿qué sale de mi boca? Vida, bendición, ¿cierto? Entonces, la fuente de nuestros labios, de nuestra lengua, ¿qué es? ¿Una fuente qué? De vida. Ya que la boca muestra cómo está realmente nuestro corazón. Y en una manera también es lo que Yahweh nos examina, que muchas veces por la carne, la boca se desenfrena y nos condena. Y era lo que hablamos al comienzo. Nuestra boca nos condena. Otra forma en que nuestra boca nos condena. Cuando prometemos algo. Cuando hay votos y no se cumplen. ¿Cuándo más?
¿No más? Los santificados acá. Estoy cuidando que lo que salga de mi boca sea como correcto. ¿Cierto? Entonces, hay ocasiones que por andar en conversaciones que no tengo de por qué andar en estas conversaciones, salen palabras de mi boca que me están condenando. ¿Sí? Conversaciones como chismes. ¿Sí? Es que no sé, no sé si fue el padre que me puso en esta aquí para escuchar lo que estaban hablando. Pero es que como pues, le estaban hablando algo, pues yo también aporté. Conversaciones que no tienen nada de sentido. Por eso cada vez que nosotros nos sentemos a hablar, qué bonito es que nosotros nos sentemos a hablar de su palabra, de lo que Dios ha hecho, de lo que Dios hará por este pueblo, de lo que nos enseña la instrucción en su Torá. Pero nos sentamos y prestamos oídos a conversaciones incorrectas. Como dice el Salmo 1. ¿Qué nos dice? Bienaventurados, o sea, felices, ¿sí? El varón que no anduvo en consejo de qué? De malos, Mm. ni en silla Ni en silla de escarnecedores de escarnecedores se sentó. ¿Cuál era la condición del pueblo en ese momento? ¿Por qué lo dice ahí? ¿Qué estaba diciendo el pueblo? ¿Cómo estaban actuando? ¿Qué naciones estaban hablando? Y uno haya metido. Así. Uy, no, sí. Prestando oído a conversaciones que no debemos de estar ahí. Pero como al ser humano le encanta, pues allá está. Es como lo que hacen cuando ahorita está en el tema de lo de la política, por un tamal se vende. Entonces el ser humano por un chisme se vende ante Dios. o aún cuando están conversaciones sin sentido, ¿sí? Conversaciones de paganos, conversaciones de gente inconversa que no edifica absolutamente nada. Entonces, Personas que hablan mal de Dios. Eso sí es peor, Mm. más triste todavía. También esta es la letra Pei, o está en la letra Pei, la necesidad de comunicar la Torah de Yahweh. ¿Qué tiene que haber en nuestra boca? La letra Pei. La Pei, la necesidad de comunicar la Torah de Yahweh. Salmo 119, 43, 44, ¿qué nos dice? Y aquí vamos a mirar algo muy importante. Salmo 119, 43, 44. ¿Qué está diciendo el salmista ahí? No, sí. Dice, no quites de mi boca ningún tiempo la palabra de verdad. Ok, ahí. No retires completamente de mi boca, ¿qué dice? La palabra de La palabra de verdad. Acá en esta versión me dice, no retires completamente mi poder de hablar la verdad. O sea, el hablar la verdad tiene ¿qué? Poder. Tiene poder. ¿Pero poder de qué? De vivificar, de dar vida. ¿Sí? Por eso el salmista le está diciendo, no retires completamente mi poder de hablar la verdad. Porque pongo mi esperanza en tus juicios o en lo que tú has establecido para tu pueblo. Y guardaré tu Torá siempre, por siempre y para siempre. ¿Cuándo nosotros le hemos dicho eso a Dios? Padre, yo te seguiré. Padre, yo andaré contigo. Y después está chismeando. Y después está permitiendo decir palabras de destrucción de su boca. Entonces, ¿qué pasó ahí? Esto es lo que nos muestra Yahweh que estamos hablando
porque muchos se enfocan en hablar de cosas mundanas que no edifican y hacen a un lado la Torá que da vida, que lleva a la gente al conocimiento del pecado, porque muchas veces la función de nosotros es hacer o mostrar el pecado que hay en el mundo, ¿cierto? Para que la gente tenga una verdadera, ¿qué? Una verdadera arrepentimiento, que tenga, que no salga de su corazón el hacer lo malo, sino que cambie su condición a hacer lo bueno, ¿sí? Eso es dar vida, cambiar la condición del ser humano. Dice la Torá, o sea, hablar cosas que no edifican y hacer a un lado la Torá que da vida y lleva a la gente al conocimiento y llevar a la gente al conocimiento del pecado, el cual es la oportunidad que nos lleva Yeshua HaMashiach o que nos da Yeshua HaMashiach para cambiar nuestra condición. También la letra Pei nos muestra la Lashon HaKodesh, que es la lengua apartada, la lengua limpia y pura, lo cual Yahweh está haciendo con su pueblo Israel, para que su pueblo hable conforme al Rúa y no bajo la carne. Sofonías 3:9, ¿qué nos dice, Camilo? Y amor, me ayudas con Oseas 2, 16, 17. ¿Qué es lo que Yahweh ha querido hacer con el ser humano? Pero el ser humano se resiste. Sofonías 3:9, ¿qué dice, Camilo? Dice, en aquel tiempo devolveré yo a los pueblos pureza de labios, para que todos invoquen el nombre de Yahweh, para que les sirvan de común consentimiento. Ok, acá en esta versión dice, porque entonces yo cambiaré a los pueblos. ¿A una sola persona? No, a los pueblos, para que tengan labios como labios puros, para invocar el nombre de Yahweh Elohim Sebaot. O sea que una persona que no tiene sus labios puros no puede invocar. ¿Cómo va a invocar algo impuro, sucio, a nuestro Creador, que es algo santo, santo, santo? ¿Cuál es el tercer mandamiento? No usar el nombre de Yahweh en vano, porque no tener por inocente al culpable. Qué tan bonito es decirle, yo te alabo, Dios, y con esa misma boca está chismeando y está diciendo otras cosas incorrectas afuera. Está sentado en silla de escarnecedores. Pero yo te alabo, Dios. Para invocar el nombre de Yahweh Elohim Sebaot, todos ellos, y servirle bajo un yugo, porque su yugo es fácil y ligera es su carga. O sea, es un yugo que se puede llevar. Oseas 2, 16, 17. Dice, al llegar ese día, dice el Adonai, me llamarás esposo mío en vez de mi Señor. Oh Israel, yo borraré los muchos nombres de Baal de tus labios y nunca más los mencionarás. Ok. ¿Qué hace Yahweh en medio de nosotros? Dice, en aquel día, dice Yahweh, tú me llamarás Ishi, mi esposo. Ya nunca más me llamarás Baali, mi Señor, porque yo removeré de tu boca los nombres de los Baali. Ellos nunca más serán mencionados por nombre. O sea, Él purifica nuestros labios. Porque ya de nuestros labios no pueden salir dos fuentes, lo que les venía diciendo. Así es que yo honro al Dios de este mundo y honro a mi Creador. Ustedes saben qué hizo el pueblo de Israel en la época de... estuvo entre Amos, Miqueas, cuando los asirios conquistaron el pueblo. Por temor dijeron, no, tranquilos, nosotros vamos a seguir sus dioses, para que no los destruyeran. Nosotros seguimos sus dioses. Y ellos le dijeron, bueno, ustedes también tienen un Dios. Sí, venga, lo ponemos también allá.
y volvieron a Dios otro Dios para ellos. Qué fácil, ¿cierto? Le sirvo al Dios de este mundo y también le sirvo a Dios, a Yahweh. Eso no puede ser así. ¿Ustedes cómo creen que ve Dios a una persona de esas? Como un burlador. ¿Mm? Pero el enemigo siempre lo que va a tratar es de decirle, ¿tú estás bien? No te preocupes. Sí, tienes buenas intenciones en tu corazón. ¿Qué de malo tienes? ¿Estás matando a alguien? ¿Cierto que no? ¿No has cogido con un cuchillo a darle cuchillo a alguien? Entonces, ¿estás bien? Tú no le estás causando nada a nadie. Pero es un chismoso, altanero, prepotente. Y con esos mismos labios, adora al Eterno. Y con esos mismos labios, le ora a Dios. ¿Y sabe qué más? Quiere que Dios le responda. ¿Sabe por qué no reciben respuestas de Dios? Porque ustedes no están conectados a la voluntad de Él. Y vemos cómo el reflejo de una lengua pura va unido a la palabra de Yahweh, ya que la pureza que da vida va unido a la esperanza de Yahweh que penetra para unirnos a Él. Hebreos 4:12 que nos dice, miren, la palabra de Yahweh está viva, está obrando, es más afilada que una espada de dos filos, corta aún a través de donde el alma se encuentra con el espíritu, con el rúa, y las coyunturas se encuentran con los tuétanos. Y es rápida en juzgar las reflexiones internas y las actitudes del corazón. ¿Cómo es la palabra de Yahweh? Dice, miren, la palabra de Yahweh está viva. ¿Y qué hace la palabra de Yahweh? Está obrando, ¿sí? Está haciendo un efecto. Y es más afilada que una espada de dos filos. O sea que esa palabra está entrando hoy como esa espada de dos filos en nosotros. Y nos está rearguyendo lo que nosotros somos. Y Dios nos está diciendo, ya cambien esa condición. No le den más cabida al enemigo. El cual es la espada de por medio de la boca de Yahweh, donde va unido al soplo, el cual es el Ruach HaKodesh, el Ruach de Yahweh, que da vida a los huesos secos. Mira lo que hace el poder de la palabra. Y muchas veces nosotros tomamos este texto y lo pasamos por encima. Y Dios le dice, hijo de hombre, profetiza. Hijo de hombre, habla, que tu palabra tiene poder. Porque si no, para eso entonces yo mismo hablo. Pero le está diciendo al profeta, habla, profetiza. Porque tu palabra tiene poder. Y para eso está hecha tu boca, para dar poder, para dar vida, para sacar a aquellos que están esclavizados en este mundo. Tú tienes el poder. No tengas miedo. Simplemente hazlo. Ezequiel 37, del 1 al 14, ¿qué nos dice? Les voy a leer en esta versión, que fue la versión que tomé para esta enseñanza. Dice, con la mano de Yahweh sobre mí, Yahweh me llevó por su espíritu, por su rúa, y me puso en medio del valle, y estaba lleno de huesos. Él me hizo pasar por alrededor de todos ellos. Había tantos huesos tenidos en el valle, y estaban tan secos. Él me preguntó, Ben-Adán, ¿qué es Ben-Adán? Hijo de hombre, ¿pueden estos huesos vivir? Dios nos está preguntando, hijo de hombre, ¿estos huesos pueden vivir? Nos trajo acá a este lugar, Dios nos está diciendo, hijo de hombre, ¿estos huesos pueden vivir? ¿Qué respondió? Yo respondí, oh Yahweh Elohim, solamente tú sabes eso.
Solamente tú sabes eso. El 4 dice, entonces me dijo, profetiza sobre esos huesos. ¿Qué tiene que hacer el que verdaderamente tiene una leshon hakodesh? Profetiza sobre esos huesos. ¿Cuál es la labor de nosotros? Profetiza sobre esos huesos secos. Di a ellos. ¿Qué es di? Habla, ¿sí? Que de tu boca salgan esas palabras. ¿Qué palabras? Huesos secos. Oigan las palabras de Yahweh. O sea, es algo que no viene de nosotros. Es algo que Yahweh pone en nuestros labios para poder así que expresarlo. Oigan las palabras de Yahweh. El 5 dice, a esos huesos Yahweh dice, yo haré que el aliento entre ustedes y vivirán. Yo haré que el aliento entre ustedes y vivirán. Yo ataré ligamentos a ustedes. Haré que crezca carne en ustedes. Los cubriré con piel y pondré aliento, mi espíritu en ustedes. Y vivirán y sabrán que yo soy Yahweh. Así que yo profeticé como fui ordenado. Y mientras estaba profetizando, hubo un ruido, un arrullo. Eran los huesos que se juntaban, cada hueso en sus articulaciones. Mientras yo miraba, los ligamentos crecieron en ellos, la carne apareció y la piel los cubrió. Pero no había aliento en ellos. Después me dijo, ¿quién dijo? Yahweh. Entonces después me dijo, profetiza al aliento. ¿Qué sale de nuestra boca? Y mire lo que dice acá, profetiza, Ben Adán. Profetiza tú, hijo de hombre, los que están en este lugar, profetiza, habla, que de tu boca salgan esos ríos de agua viva. Di a los huesos que Yahweh Elohim dice. Y mire este punto tan importante acá. Cuando él dice, di a los huesos que Yahweh Elohim dice, es porque esto es tener mi mente unida con Yahweh. ¿Sí? Cuando yo sé que Yahweh me está hablando algo que tengo que hablar. Estoy conectado con Yahweh directamente. Ven de los cuatro vientos aliento y sopla sobre estos hombres muertos para que puedan vivir. Así que profeticé como fue ordenado, y el aliento vino a ellos, y vivieron, y se pararon sobre sus pies una gran congregación. Entonces me dijo, hijo de hombre, Ben Adán, esos huesos son la casa entera del pueblo de Israel. Y ellos están diciendo, nuestros huesos se han secado, nuestra esperanza se fue y somos completamente cortados. Por lo tanto, profetiza, diles que Yahweh Elohim dice, otra vez Yahweh está hablando a través del profeta, diles que Yahweh Elohim dice, mi pueblo, yo abriré sus sepulturas y haré que se levanten de sus sepulturas, y yo los traeré a la tierra de Israel. Entonces sabrán que yo soy Yahweh cuando haya abierto sus sepulturas y los haya hecho levantarse de las sepulturas. Mi pueblo, yo pondré mi rúa en ustedes y ustedes estarán vivos. Entonces los pondré en sus propias tierras y sabrán que yo, Yahweh, he hablado y que yo he hecho, dice Yahweh. ¿Será que Yahweh no cumple lo que dice? ¿Cuál es la función de su pueblo? ¿Seguir chismeando? ¿Seguir hablando lo que se nos antoje, que salga por nuestras bocas, por nuestra lengua?
¿Qué es lo que Él anhela? Que nosotros estemos conectados a la voluntad de Él, que traigamos vida y no traigamos muerte. Así que vemos la gran importancia de la letra Pei, que va unida a nosotros y nos muestra la voluntad de Yahweh conforme solamente a la palabra escrita, que es la Torá viviente de Yeshua y el Ruach HaKodesh. Cuando nosotros nos unimos al Mashiach, porque el Mashiach de Yahweh es uno, y es el Ruach HaKodesh, y nosotros nos unimos a él, ¿nos convertimos en qué? Nos convertimos en esos instrumentos verdaderos que de nuestra boca fluyen esos ríos de agua viva. Palabra, la palabra palabra, en hebreo, ¿cómo es? Dabar, que significa palabra de Dios en términos generales, pero en un contexto más amplio, dabar es una fuerza que genera una acción. O sea, la palabra es una fuerza que genera una acción, ¿cierto? Es un poder que, como bien dice el profeta Isaías, hace todo aquello para lo cual fue enviado. Lleva implícito crear, recrear, generar o regenerar un ADN. Por eso, en la anterior enseñanza hablábamos de que el poder de la palabra, las vibraciones de la palabra, pueden reconstruir un ADN. O sea, la palabra no es cualquier cosa. La palabra tiene un poder muy grande. Y vamos a ver un texto. Esto está en Isaías 55, del verso 11. ¿Qué dice Isaías 55? Del 11 al 13. Lo mismo sucede con mi palabra. Ok, pongan mucho cuidado. Lo mismo sucede con mi palabra. La envío y siempre produce fruto. Ok. Isaías, ¿qué decía? Lo mismo. Lo envío y siempre Sí. produce fruto. Logrará todo lo que yo quiero y prosperará en todos los lugares donde yo la envíe. Ustedes vivirán con gozo y paz. Los montes y las colinas se pondrán a cantar y los árboles de los campos aplaudirán. Donde antes había espinos crecerán cipreses. Donde crecía la ortiga brotarán mirtos. Estas cosas le darán gran honra al nombre de Yahweh. Será una señal perpetua de su poder y de su amor. Ok. Voy a leérselo en esta versión. Así es mi palabra que sale de mi boca. No regresará para mí incumplida. O sea, la palabra produce algo, ¿cierto? Está produciendo algo en las almas. No regresará para mí incumplida, sino que cumplirá lo que yo he resuelto y cumplirá aquello para lo que la envié. Así ustedes saldrán con alegría, serán guiados hacia adelante ¿en qué? En shalom, en paz. Mientras ustedes viven, los montes y las colinas se exultarán para darles la bienvenida con alegría. Y todos los árboles del campo aplaudirán con sus ramas. Cipreses crecerán en lugar de espinos. En lugar de zarza crecerá el arrayán. Y Yahweh será por nombre, como señal eterna e imperecedera. Ese es el poder de la palabra, que nunca va a regresar vacía, porque siempre cumple lo que fue enviada. Por eso cuando leíamos este último versículo, de que estamos hablando de Ezequiel 37:1, en el versículo 14 dice algo muy importante, para que lo tengamos. Yo pondré mi ruán en ustedes y ustedes estarán vivos.
Entonces los pondré en su propia tierra y sabrán que yo, Yahweh, he hablado. ¿Yahweh qué? Ha hablado. O sea, el poder de su palabra se cumplió. Y que yo lo he hecho, dice Yahweh. Entonces, acá hay otro punto en el cual vemos que en el Salmo 119, cada 8 versos nos muestra una letra del alefato. Resulta que la letra Pei, y después de precedida la letra Pei, está el Salmo 119, 129, 136. Salmo 119, versículos 129 al 136. Entonces, en el Salmo 119, 129, 136, nos muestra el gran poder de la palabra. En especial, esta porción de la escritura empieza con la letra Pei, lo cual hablamos anteriormente, de la cual habíamos mencionado. ¿Qué nos dice el Salmo 119, 129, 136? Dice, empieza Pei, y dice, tu instrucción es una maravilla. Por esto mi alma la ha buscado. Las instrucciones de Dios, ¿qué son? La palabra. Esa palabra es algo, es un tesoro, es una maravilla. La manifestación de tu palabra alumbrará, dando instrucción a los descuidados. Mi boca, ¿qué dice acá? Mi boca está completamente abierta mientras suspiro con anhelo tus misbots, tus mandamientos. Vuélvete a mí y muestra tu misericordia conforme a tus juicios para aquellos que aman tu nombre. Ordena mis pasos por tus palabras. No permitas que ninguna iniquidad domine a mí. Redime de la opresión de los humanos y observaré tus mandamientos. Haz que tu rostro resplandezca sobre tu siervo y enséñame tus ordenanzas. Ríos de lágrimas fluyen de mis ojos, porque no observé tu palabra, tu Torah. ¿A qué nos lleva este salmo? ¿Qué nos enseña este salmo? Nos está hablando y nos está diciendo al comienzo, tu instrucción es una maravilla, ¿cierto? Es lo más grande que nosotros pudimos tener, la revelación de Dios. Pero esto mi alma lo ha buscado, o sea, la intención tiene que salir de nosotros. Mi alma tiene que anhelar, buscar la palabra de Dios, porque eso no es impuesto. Y por eso dice en el 131, mi boca está completamente abierta mientras suspiro con anhelo por tus misbots. Suspiro con anhelo. ¿Qué es suspirar con anhelo? Anhelar más. ¿Qué es suspiro con anhelo? Cuando uno está enamorado de alguien, ¿qué hace uno? Anhelar estar más al pie de esa persona. Tenerla, que esté ahí, que siempre esté ahí. Hay un anhelo. Yo siempre quiero que tú estés ahí. Pero eso tiene que salir de mí, dice de lo más profundo de mi alma. Entonces, ¿qué pudimos aprender hoy? ¿Qué pudimos comprender hoy? Pensemos para hablar. Antes de que yo hable de lo que voy a expresar ahorita en este momento, que la enseñanza esté conectada a mi vida, a mi mente. Y que no salga ahí mañana, oiga, ¿y qué fue lo que hablaron ayer allá? Se me olvidó, pero en 8 días voy a ir otra vez. ¿Qué pudimos entender hoy?